distintos puntos de vista que van alimentando el género y lo van haciendo algo no solo de disfrute de adolescentes, como se le tilda a la fantasía, como que es solamente escapismo, pero es mucho más que eso. En este episodio, Raúl Acuña, compositor musical y presidente de la Sociedad Tolkien chilena, nos explicará qué es la fantasía heroica, cómo nace este subgénero literario y cómo evoluciona a partir de las obras de J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos. Combates legendarios, brujas, dragones, seres mitológicos y osados guerreros son parte del universo del género fantástico. Dentro de la literatura, estas obras siempre han sido muy populares, generando su propio canon con reglas y características propias. Hoy en día, a partir de sus adaptaciones cinematográficas, se han convertido en un fenómeno de masas que incluye juegos de rol, videojuegos y televisión. Pero, ¿qué se entiende por fantasía heroica y cuál es el origen de este subgénero literario? Bueno, la fantasía heroica es un subgénero de la fantasía surgido a mediados del siglo XIX. Surge como un subgénero de la literatura fantástica que reúne elementos del folclore y la tradición oral, los cuentos de hadas y también especialmente la épica, que consiste en una tradición que se asocia más a la literatura oral, que viene de la Edad Media, con los cantares de gesta y estas grandes sagas, por ejemplo, como de la mitología nórdica, que relatan los hechos de héroes o heroínas, generalmente adolescentes o infantes, que se enfrentan a lo desconocido, al mundo de las hadas y seres que están relacionados con la mitología de distintos pueblos. La fantasía en sí, como género literario, ya está establecida a finales del siglo XIX por una búsqueda de ciertos autores, especialmente ingleses como MacDonald y Lord Dunsany, que se dedican a crear mundos y desarrollar sus propios cuentos de hadas en estos mundos ficticios. El trabajo es distinto al porque, por ejemplo, hacen los hermanos Grimm, que es solamente como de recopilación de cuentos de hadas. Porque si bien igual hay una edición de los mismos por parte de estos autores y editores. Aunque generalmente están inspiradas en sociedades medievales con una estructura feudal, uno de los desafíos de este tipo de novelas es crear un mundo o universo totalmente ficticio, pero que cuente con una historia, geografía, mitología y lenguajes propios y únicos. Además de esta particularidad, ¿cuáles son las características de estas obras? En el género de la fantasía hay un enfoque, bueno, especialmente a partir de Tolkien, en el concepto de la subcreación. Entonces, los cantares de gesta y la mitología en general hablan de un pasado mítico, un pasado al cual no se puede acceder a través de fuentes confiables, y en la narrativa de estos cantares siempre hay un héroe que se enfrenta al mal, que puede estar representado ya como humanos invasores o fuerzas sobrenaturales, ya son como dioses, troles, gnomos, elfos, duendes. Sin duda, la trilogía del Señor de los Anillos, publicada en 1934, marca un antes y un después en el desarrollo de este subgénero. Su autor, un académico inglés que había escrito estas historias para sus hijos, alcanzó fama planetaria y ha sido considerado uno de los padres de la fantasía moderna. En este sentido, ¿cuál es la importancia de J.R.R. Tolkien dentro del desarrollo de este subgénero? John Ronald Reuel Tolkien es un lingüista académico y escritor inglés que nació el 3 de enero de 1892 en Sudáfrica, a través del estudio de lenguas anglosajonas, griego, latín, etc. Fueron conformando y dándole ideas de cómo armar estos idiomas que luego él desarrollaría en sus obras literarias, que son El Hobbit y El Señor de los Anillos. La importancia de Tolkien en cuanto al desarrollo de la fantasía y los cuentos de hadas se refiere a su tratamiento muy descriptivo, a su
especificidad al desarrollo técnico de los lenguajes, y además porque él, en su búsqueda de hacer una mitología a Inglaterra, también está un poco imbuido por los celtas y el ciclo artúrico, que también fue narrado principalmente también en Francia. Entonces Tolkien trata de generar una mitología para Inglaterra, y al hacerlo redefine ciertas cosas. Por ejemplo, en su calidad de lingüista, él cambia o propone el plural para elfos y enanos, dwarves, elves, en vez de elves o dwarfs, y que bueno, finalmente son palabras que quedaron en el diccionario. La Tierra Media, un escenario donde distintas razas antropomorfas como los hobbits, los elfos o los enanos conviven entre sí, son parte de los elementos que componen el universo literario de Tolkien. Dentro de este, ¿qué aspectos caracterizan las obras de Tolkien? Una de las cosas más importantes de la obra de Tolkien tiene que ver el sentido de la lucha entre el bien y el mal, y la redefinición que él hace de los elfos. Ya que elfo es una palabra que se utilizaba comúnmente también para llamar a los duendes, y Tolkien, queriendo también sacarle a los gnomos esta connotación de criaturas pequeñas, y él trata de hacer como unos hermanos mayores. Quería que los gnomos vinieran de gnosis, del griego. Entonces los elfos pasan a ser, desde su perspectiva cristiana católica, como lo que eran los humanos antes de la corrupción. Entonces son humanos más fuertes, resistentes, longevos, inmortales, y que están unidos a la naturaleza del mundo. En cambio, los seres humanos tienen el regalo de Ilúvatar, de Eru, el creador, de pasar por el mundo y no estar ligados a él específicamente. Entonces, esta diferencia que hace Tolkien de elfos y humanos se mantiene luego en el desarrollo de la fantasía a lo largo del siglo XX, y es tomado por muchos autores también, y que luego, bueno, por ejemplo, es retrabajado, por ejemplo, en la saga de Harry Potter, donde Rowling llama elfos domésticos y los vuelve duendísticos, pequeños, por decirlo así. Yo creo que eso es como una redefinición de la mitología que hace Tolkien, y en cómo entendemos la fantasía actualmente durante el siglo XX. Sauron, Gandalf, Frodo son parte de los personajes que creó este autor y que han aparecido en películas, series y libros. Además, el universo de J.R.R. Tolkien también lleva a los videojuegos, juegos de acción, basados en la misma historia que las películas, o juegos que exploran tramas alternativas. ¿Cómo describir el impacto que tuvieron sus novelas y su influencia en autores más jóvenes? A Tolkien se le llama, no sin mayor razón, el padre de la fantasía moderna, ya que él reconstruyó y reelaboró en base a la mitología europea lo que serían los cánones de lo que va a ser la fantasía en el siglo XX, mayoritariamente europea, de un corte medieval o renacentista, con influencia de factores que sobrepasan la historia como la conocemos, con magia, elementos sobrenaturales, criaturas fantásticas. Y el impacto que tuvo Tolkien en el desarrollo de la fantasía fue, como ya dije, redefinirla y replantear cómo armar este mundo secundario. Tolkien, desde su perspectiva cristiana, tenía todo un paradigma de lo que significaba para él ser un subcreador también de un mundo literario. Por eso obras como el Silmarillion no la pudo ver acabada, ya que la escribió a lo largo de toda su vida, y narra los hechos que antecedieron, por ejemplo, al Señor de los Anillos, y tiene una estructura súper bíblica. La Ainulindal, él va a la cuenta, que relata sucesos que son ya completamente mitológicos, que hablan de la creación del mundo, del fin del mundo, la Dagor Dagora, que es la batalla de las batallas. Y esto sirve de base para que muchos autores de fantasía
eh, quieran crear sus propios mundos con sus propias reglas, sus propios sistemas de magia y sus propios pueblos, sus propios movimientos, etc. El éxito alcanzado por la serie de televisión Juegos de Tronos, basada en las novelas de George R. Martin, abrieron un nuevo nicho para este género en plataformas como Netflix y HBO Max. En este sentido, ¿cómo podríamos evolucionar este tipo de historias considerando la influencia del cine y la TV? Evidentemente ha habido un boom en el consumo de fantasía a partir de las películas del Señor de los Anillos de Peter Jackson, y series como Juego de Tronos y bueno, la saga Canción de Hielo y Fuego van a la par con este crecimiento. Además, otros autoras como Robin Hobb, Patrick Rothfuss, van alimentando el género y lo van haciendo crecer. Respecto a la televisión y el cine, creo que son buenos medios para plantear la narrativa fantástica, si bien la literatura y el libro aguanta mucho más en ese sentido, ya que te permite imbuirte de una manera más directa y más personal también. Al momento de hacer las interpretaciones de los personajes, los paisajes, los monstruos, lo que significa el bien, el mal. Ha habido también una crítica a Tolkien, por ejemplo la que le hace George Martin en cuanto a la resurrección de personajes, o el tratamiento que se le hace a la guerra, por ejemplo, o a la política. Entonces son distintos puntos de vista que van alimentando el género y lo van haciendo algo no solo de disfrute de adolescentes, como se le tilda a la fantasía, como que es solamente escapismo, pero es mucho más que eso.